Hay algo que está pasando y que probablemente nadie en tu vida ha podido nombrarte. Cada vez ves a menos gente. No de golpe, no de una vez, sino poco a poco. Como una marea que retrocede tan despacio que no te das cuenta hasta que miras y el agua está mucho más lejos de lo que debería. Los planes que antes aceptabas ahora los declines con más frecuencia. Las reuniones que antes buscabas ahora te agotan antes de que empiecen. Las conversaciones que antes te llenaban ahora se sienten como un esfuerzo que no siempre estás dispuesto a hacer. Y hay momentos en que prefieres con claridad estar solo, y eso no te preocupa. Pero hay otros en que te preguntas si lo que estás haciendo es retirarte, o si simplemente te estás alejando de algo que ya no funciona. Y lo más difícil de todo es que no sabes con certeza qué es. ¿Es agotamiento? ¿Es introversión? ¿Es que las relaciones que tienes ya no son las que necesitas? ¿Es que hay algo mal en ti que te hace preferir la soledad sobre la compañía de los demás? Ninguna de esas respuestas termina de encajar del todo. Quédate, porque hay una explicación que probablemente nadie te ha dado todavía. Y puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que está pasando. En este video vamos a explorar algo que está en la intersección entre la psicología profunda y la experiencia cotidiana de muchísimas personas. El aislamiento progresivo como señal. No como síntoma de que algo está roto. No como señal de alerta de que hay que buscar ayuda, sino como una señal que tiene un significado muy específico y que, cuando se entiende bien, cambia completamente la forma de relacionarse con ella. Y para entenderlo vamos a apoyarnos en la psicología de Alfred Adler, un médico y pensador vienés cuyas ideas sobre la pertenencia, la identidad y el movimiento entre la soledad y la comunidad son hoy tan precisas como cuando las desarrolló hace más de un siglo. Adler pasó su vida entera intentando entender por qué los seres humanos nos alejamos de los demás cuando la conexión es exactamente lo que más necesitamos. ¿Por qué la soledad, que es una de las experiencias más dolorosas que existen, es a veces la respuesta que damos a ese dolor? ¿Y por qué ese aparente contrasentido tiene, en realidad, una lógica perfectamente coherente? Lo que Adler descubrió sobre el aislamiento, sobre sus causas reales y sobre lo que dice de la persona que lo vive, puede ser la conversación más honesta que hayas tenido sobre este tema. Empecemos. La primera cosa que necesitas entender es que el aislamiento progresivo rara vez es lo que parece desde fuera. Desde fuera parece una retirada, una pérdida de interés en los demás, una señal de que algo está mal. Y a veces esa interpretación lleva a las personas del entorno a hacer comentarios que, con la mejor intención del mundo, añaden presión a algo que ya es difícil. Últimamente te veo muy encerrado, deberías salir más, no es bueno estar solo tanto tiempo. Pero desde dentro la experiencia suele ser completamente diferente. Desde dentro no es que no quieras a la gente, es que las interacciones cuestan más de lo que solían costar. Es que hay conversaciones en que todo lo que se dice te parece insuficiente y no sabes cómo decírselo a nadie. Es que hay contextos en que la versión de ti mismo que se espera que aparezcas ya no coincide con la versión de ti mismo que realmente estás siendo. Es que hay una energía que se gasta en gestionar esa discrepancia que al final del día te deja vaciado de una forma que el descanso no siempre resuelve. Y cuando estar con gente te cuesta más energía de la que te da, la elección de estar solo empieza a ganar. No porque prefieras la soledad en abstracto, sino porque en la soledad no tienes que gestionar esa discrepancia. Puedes ser quien eres o quien estás siendo, sin tener que performar la versión que el entorno espera. Adler lo habría entendido perfectamente. Él hablaba del sentimiento de comunidad, el Gemeinschaftsgefühl, como la necesidad más fundamental del ser humano, y sabía que cuando esa necesidad no puede satisfacerse de forma genuina en los contextos disponibles, la psique hace algo comprensible aunque no siempre saludable a largo plazo. Se retira de los contextos que no pueden satisfacerla. El aislamiento progresivo, en muchos casos, no es el rechazo de la conexión, es el rechazo de la conexión falsa, el rechazo de la pertenencia condicional, el rechazo de tener que pagar el precio de suprimir quién eres para poder estar en los espacios disponibles. Y eso dice algo muy importante sobre ti. No algo negativo, algo que en realidad habla de integridad. Para entender bien el mecanismo que está detrás del aislamiento, necesitamos hablar de algo que Adler exploró con una profundidad que todavía impresiona: la relación entre el sentimiento de inferioridad y la retirada del contacto social. Adler describía el complejo de inferioridad no como sentirse menos que los demás en algún área concreta, sino como la creencia más profunda de que el lugar de uno en el mundo es precario, que la pertenencia no está garantizada, que hay que ganársela constantemente siendo de determinada manera. Y cuando esa creencia está activa, cuando hay una parte de ti que en el fondo no está segura de merecer un lugar completo en las relaciones, estar en contacto social se convierte en una actividad que tiene un costo muy específico: el costo de gestionar constantemente la amenaza percibida del rechazo.
Estar con gente cuando temes en algún nivel no ser suficiente requiere un esfuerzo permanente. Hay que monitorear lo que dices para no decir algo que te exponga. Hay que calibrar cuánto de lo que realmente piensas puedes mostrar sin que la reacción sea la que temes. Hay que gestionar la impresión que causas. Hay que sostener una versión de ti mismo que sea suficientemente segura para el entorno, pero que no siempre coincide con quien realmente estás siendo. Eso agota. Y la soledad, comparada con eso, ofrece algo que las relaciones en ese estado no pueden ofrecer: la ausencia de esa amenaza. En soledad no hay nadie que pueda encontrarte insuficiente. No hay nadie cuya reacción tengas que monitorear. No hay ninguna versión de ti mismo que tengas que sostener para nadie. Adler habría dicho que ese aislamiento, aunque comprensible, es la respuesta equivocada a una pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿cómo puedo estar en relación sin que eso cueste tanto? Y la respuesta equivocada es: no estando en relación, porque esa respuesta resuelve el síntoma pero no el problema. El problema, la creencia de que no hay un lugar seguro para quien realmente eres en las relaciones disponibles, no desaparece en la soledad. Se confirma. Hay algo que ocurre de forma específica cuando el aislamiento progresivo está relacionado con el crecimiento personal, y que es fundamental distinguir, porque es muy diferente al aislamiento que viene del miedo. Cuando una persona está en proceso de cambio genuino, cuando su identidad se está transformando, cuando los valores que antes organizaban sus decisiones están siendo revisados y los nuevos todavía no, están completamente establecidos. Hay un periodo en que los contextos sociales disponibles no corresponden con quien se está siendo. Las conversaciones que antes eran suficientes ya no lo son. Los grupos en que antes había una sensación de pertenencia ya no la producen de la misma manera. Las dinámicas relacionales que antes parecían naturales ahora se sienten como un traje que ya no encaja. Y estar en esos contextos, estar en esas conversaciones, mantenerse en esas dinámicas, requiere un esfuerzo de adaptación que antes no requería. Y ante ese esfuerzo, la respuesta puede ser el aislamiento. No como estrategia consciente, sino como la consecuencia natural de que los contextos disponibles ya no pueden contener quién se está siendo, y todavía no se han encontrado los contextos nuevos que sí puedan. Adler lo entendería como un periodo liminal, un espacio entre dos identidades. Ya no eres completamente quien eras, con los vínculos y los contextos que correspondían a esa persona, y todavía no eres completamente quien estás llegando a ser, con los vínculos y los contextos que corresponderán a esa nueva versión. Y en ese espacio liminal, en ese umbral entre dos versiones de ti mismo, el aislamiento puede ser una respuesta comprensible, una forma de proteger el proceso de una interferencia que todavía no puede procesar, una forma de dar espacio al cambio antes de que esté lo suficientemente sólido como para mostrarse en los contextos sociales sin que se disuelva bajo la presión de las expectativas ajenas. Ese aislamiento tiene una lógica, tiene una función, pero también tiene un límite más allá del cual empieza a convertirse en un problema en sí mismo. Necesito hablarte ahora de algo que Adler consideraba la trampa más peligrosa en el proceso de crecimiento personal: el movimiento hacia el aislamiento como respuesta al dolor de la conexión incompleta. Adler observó en su trabajo clínico algo que se repite con una regularidad impresionante: que las personas que más sufren en sus relaciones, las que más dolor experimentan en el contacto con los demás, son frecuentemente las que más necesitan la conexión genuina. No las que son más independientes o más autosuficientes, las que más la necesitan y que al mismo tiempo tienen más miedo de buscarla. Y ese miedo específico a buscar la conexión que se necesita, genera exactamente el patrón que estamos describiendo. Me alejo porque conectar duele, porque los contextos disponibles no pueden darme lo que necesito, porque cuando me muestro real hay algo que no encaja, y me alejo creyendo que en la soledad voy a encontrar el descanso que la conexión no me da. Pero lo que Adler sabía, y lo que él consideraba una de las verdades más importantes de toda la psicología, es que los seres humanos no pueden encontrar lo que necesitan en la soledad. Pueden encontrar descanso, pueden encontrar claridad, pueden encontrar un espacio para procesar y para crecer, pero lo que están buscando en última instancia, eso que el aislamiento promete pero nunca puede entregar, requiere otros. Requiere la comunidad. No cualquier comunidad, la genuina, la que puede contenerte tal como eres, la que no requiere que suprimas partes de ti mismo para pertenecer, la que puede acompañarte en el proceso de cambio en lugar de insistir en que vuelvas a quien eras. Y esa comunidad no se encuentra en el aislamiento, solo puede encontrarse o construirse en el movimiento hacia el contacto, en el riesgo de mostrarse real en los contextos correctos. El aislamiento promete protección, pero lo que da, en el largo plazo, es la confirmación de la creencia que lo generó, que no hay un lugar seguro para ti tal como eres, que la conexión genuina no está disponible, que mejor no arriesgar,
Y esa confirmación, esa retroalimentación que el aislamiento produce sobre sí mismo, es lo que hace que sea tan difícil de salir de él una vez que ha echado raíces. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que necesito decirte directamente, con toda la honestidad que este momento requiere. Hay personas que llevan meses, algunos años, en un proceso de aislamiento progresivo que empezó de forma comprensible y que en algún punto dejó de ser una elección y se convirtió en algo más parecido, a un estado por defecto. Personas que en algún momento de su vida tuvieron conexiones, que estuvieron en grupos, en relaciones, en comunidades donde se sentían parte de algo, y que en algún punto, por razones que no siempre pueden articular con claridad, eso se fue reduciendo. Las relaciones se fueron adelgazando, los grupos se fueron diluyendo, y el círculo social, que antes era amplio, se fue haciendo cada vez más pequeño. Y esas personas, a veces sin que lo noten completamente, han llegado a un punto en que los contextos de conexión genuina son escasos o prácticamente inexistentes, en que los días pasan sin una conversación que alimente algo real, en que hay una soledad que ya no es solo la soledad de no encajar en los contextos actuales. Es la soledad de no tener dónde ir. Y lo más duro de esa situación no es la soledad en sí. Lo más duro es que con el tiempo el aislamiento empieza a sentirse normal. El estado de no conexión se vuelve el estado por defecto. Y la idea de volver a conectar, de exponerse de nuevo, de buscar los contextos o las personas que podrían dar lo que el aislamiento no puede, empieza a sentirse cada vez más lejana, más arriesgada, más difícil de la que parece razonablemente posible, si esto resuena, si hay algo en lo que acabo de describir que se parece a donde estás ahora mismo. Quiero que escuches esto. El hecho de que el aislamiento se haya instalado tan profundamente no dice nada definitivo sobre lo que es posible para ti. Dice algo sobre cuánto tiempo lleva activo un patrón de protección que en algún momento tenía una función. Pero los patrones, aunque sean profundos, pueden cambiarse. No de golpe, no fácilmente, pero pueden cambiarse. Y el primer paso no es obligarse a socializar. El primer paso es entender por qué el aislamiento se instaló, qué estaba protegiendo, de qué amenaza percibida era la respuesta. Porque cuando eso se entiende, la solución ya no parece tan inalcanzable. Adler tenía una idea que me parece absolutamente central para entender el aislamiento y su solución: la diferencia entre el interés en uno mismo y el interés social. Adler observó que las personas que sufren más en sus relaciones, que experimentan más dolor en el contacto social, que tienden más al aislamiento, tienen una característica en común: su atención está vuelta hacia adentro. Están monitoreando constantemente cómo los perciben los demás, qué impresión están causando, si están diciendo lo correcto, si están siendo suficientemente interesantes o suficientemente adecuados. Esa atención vuelta hacia adentro, que parece una forma de ser cauteloso o de ser cuidadoso, tiene un efecto paradójico. Hace que el contacto social sea mucho más agotador y mucho menos satisfactorio de lo que podría ser, porque cuando tu atención está dividida entre la conversación que estás teniendo y la evaluación constante de cómo estás saliendo en esa conversación, no puedes estar completamente presente, y la conexión genuina requiere presencia. Requiere que estés ahí, en el intercambio, en lugar de estar simultáneamente ahí y en el tribunal interior que juzga cómo te estás desenvolviendo. Y lo fascinante de lo que Adler observó es que el antídoto para ese ensimismamiento no es esforzarse más por estar presente. No es practicar la atención plena como una técnica. Es desplazar genuinamente el interés hacia los demás. Estar genuinamente curioso sobre quiénes son, qué piensan, qué viven. Conectar con algo en ellos que importe más que la pregunta de cómo estás saliendo. Cuando eso ocurre, cuando hay una curiosidad genuina sobre el otro, el tribunal interior calla, no porque lo hayas silenciado con esfuerzo, sino porque ya no hay espacio para él. La atención está en otro lugar, y en ese estado la conexión social deja de costar tanto, deja de ser el campo de minas que hay que atravesar con cuidado, se convierte en algo que puede alimentar en lugar de agotar. Adler llamaba a esto el movimiento desde el interés en uno mismo hacia el sentimiento de comunidad genuino, y decía que ese movimiento, ese desplazamiento de la atención, era el principio de toda salud psicológica real y de toda conexión genuina. Quiero explorar algo que tiene un impacto enorme en el aislamiento progresivo y que con frecuencia no se examina con la atención que merece: la calidad de la conexión disponible versus la calidad de la conexión buscada. Muchas personas que se aíslan progresivamente no lo hacen porque no quieran conexión. Lo hacen porque la conexión disponible en sus vidas actuales no satisface lo que genuinamente buscan. Y la distancia entre lo que tienen y lo que necesitan es tan grande que resulta más fácil no conectar que seguir conectando de una forma que no llena. Hay personas que tienen muchas relaciones superficiales y ninguna profunda, que pueden hablar con mucha gente pero con ninguna de verdad, que están en grupos, en chats, en redes sociales,
constantemente conectadas en el sentido técnico, y sin embargo experimentan una soledad que ninguna de esas conexiones puede resolver. Adler habría dicho que el problema en ese caso no es la cantidad de contacto social, es la calidad, y que la solución no pasa por más contactos sino por diferente contacto, por encontrar o por construir los contextos donde sea posible la conexión que realmente alimenta. Pero hay algo que complica ese proceso, algo que Adler entendía bien, que la conexión profunda requiere vulnerabilidad. Requiere mostrarse de una forma que la conexión superficial no requiere. Y para alguien que tiene activo el complejo de inferioridad, para alguien que en algún nivel no está seguro de que haya un lugar para quien realmente es en las relaciones, esa vulnerabilidad es exactamente lo más difícil que existe. Así que se establece un círculo. La conexión superficial no satisface. La conexión profunda requiere vulnerabilidad. La vulnerabilidad genera miedo. El miedo lleva al aislamiento. El aislamiento confirma que no hay un lugar seguro. Y esa confirmación hace que la próxima vez que haya una oportunidad de conexión, la barrera sea más alta. ¿Cómo se sale de ese círculo? Adler tenía una respuesta que puede sonar simple, pero que implica uno de los movimientos más difíciles que existen, eligiendo mostrarse vulnerable en pequeñas dosis, en contextos que parecen relativamente seguros y observando qué ocurre. No con la expectativa de que todo salga perfecto, con la curiosidad de ver si la amenaza que temes es tan grande como la estás imaginando. Hay algo que quiero explorar con mucho cuidado porque es algo que afecta al aislamiento de formas que no siempre son visibles. La relación entre el aislamiento y la identidad en proceso de cambio. Cuando una persona está atravesando un periodo de transformación genuina, cuando algo fundamental en la forma en que se entiende a sí misma y en la forma en que se relaciona con el mundo está cambiando, el aislamiento puede ser parte del proceso. No como patología, sino como una respuesta natural a la necesidad de espacio para que ese proceso pueda completarse. El cambio de identidad es un proceso frágil en sus primeras etapas. La nueva forma de ser, los nuevos valores, la nueva narrativa sobre quién se es y qué se puede esperar. Necesita tiempo para consolidarse antes de estar listo para exponerse a la presión del entorno social, antes de poder sostenerse cuando los demás hacen preguntas que no tienen respuesta clara todavía, antes de poder existir sin que la mirada del otro lo disuelva. Y el aislamiento, en ese contexto, puede ser el espacio que el proceso necesita. Un espacio de gestación donde algo nuevo puede tomar forma sin la interferencia de expectativas ajenas que todavía corresponden a la versión anterior. Pero hay una diferencia importante entre ese aislamiento productivo, ese espacio de gestación que tiene una función y un límite natural, y el aislamiento que se instala como estado permanente porque el proceso de cambio se ha atascado o porque el miedo al contacto ha tomado un peso que ya supera al impulso hacia la conexión. La diferencia está, en parte, en el movimiento. El aislamiento productivo se siente como un movimiento hacia algo. Hay algo que está tomando forma en él, aunque todavía no tenga nombre claro. Hay una sensación de que este periodo es un tránsito, no un destino. El aislamiento que se ha convertido en estado permanente se siente como inmovilidad, como que no hay nada tomando forma, como que el tiempo pasa sin que haya un proceso visible en marcha. ¿Cuál de los dos es el tuyo ahora mismo? No te pido una respuesta inmediata. Te pido que te quedes con la pregunta y que la escuches con honestidad. Adler hablaba del propósito de vida como uno de los pilares fundamentales de la salud psicológica. Y hay algo sobre el propósito que tiene una relación directa con el aislamiento que quiero explorar. Cuando una persona tiene un propósito que genuinamente le importa, cuando hay algo hacia lo que se mueve que conecta con lo que realmente valora y con la contribución que genuinamente quiere hacer, el aislamiento pierde parte de su atractivo, no porque la conexión social se vuelva de repente fácil, sino porque hay una dirección que llama con más fuerza que la protección que ofrece la soledad. El propósito crea una razón para exponerse, para buscar los contextos donde ese propósito puede desarrollarse, para encontrar las personas que están moviéndose en la misma dirección, para arriesgar la vulnerabilidad que requiere la conexión genuina, porque hay algo que importa más que la amenaza del rechazo. Y lo fascinante es que ese propósito no tiene que ser algo grande o especial. No tiene que ser una misión grandiosa. Puede ser algo mucho más concreto. La curiosidad genuina sobre algo que te importa. El deseo de contribuir en un área específica. La necesidad de crear algo que todavía no existe. El impulso de conectar con personas que comparten algo que a ti también te importa profundamente. Cuando hay eso, cuando hay algo que te llama con esa intensidad, el miedo al contacto social no desaparece, pero se vuelve menos paralizante. Se convierte en el precio de entrada hacia algo que vale más que la comodidad de la retirada. Y a veces, en el proceso de aislamiento, una de las cosas más útiles que se pueden hacer no es forzar el contacto social, sino preguntarse qué es lo que genuinamente llama. ¿Qué es lo que todavía mueve algo cuando casi todo parece apagado? ¿Qué es lo que, en los momentos de mayor quietud,
sigue teniendo un pulso de interés o de deseo. Esa pregunta puede ser el inicio del movimiento de regreso hacia el mundo. Voy a hablarte de algo que considero la revelación más importante de todo lo que hemos explorado hoy. El aislamiento progresivo casi nunca es lo que parece desde fuera. Desde fuera parece una retirada de la vida social, un empobrecimiento de los vínculos, una señal de que algo está mal que hay que corregir, pero desde dentro, cuando se examina con honestidad y con la perspectiva adleriana que hemos estado usando, muy frecuentemente es algo más complejo y más interesante que eso. Es el rechazo de la conexión que no puede satisfacer lo que genuinamente se busca. Es la respuesta a una fatiga real de tener que ser una versión reducida de uno mismo para pertenecer a los contextos disponibles. Es un periodo de gestación en que algo nuevo está tomando forma y necesita el silencio del aislamiento para hacerlo. Es la señal de que hay una distancia entre la conexión que se tiene y la conexión que se necesita que ya no puede ignorarse. Y cada una de esas cosas, aunque se experimente como dolor y como pérdida, es también una señal de algo que podría llamarse integridad, de un sistema psicológico que ya no puede aceptar la conexión falsa como sustituto de la real, que se ha vuelto suficientemente honesto como para no poder fingir que lo superficial satisface lo que genuinamente necesita. No te estás alejando de la vida, te estás alejando de lo que no puede darte lo que realmente necesitas. Y esa diferencia importa más de lo que parece, porque si lo que estás rechazando es la conexión falsa, la solución no es más de lo mismo. La solución es encontrar o construir la conexión genuina. Y eso es algo completamente diferente. Antes de cerrar, quiero hablarte de algo que Adler consideraba esencial para salir del ciclo del aislamiento. El primer movimiento. El primer movimiento no es el más grande, no es el más valiente ni el más dramático. Es simplemente el primero, el que rompe la inercia, el que dice en la dirección de la conexión en lugar de en la dirección de la retirada. Y ese primer movimiento no tiene que ser exponerse completamente, no tiene que ser entrar en el grupo, en la reunión, en el contexto que más miedo da. Puede ser algo mucho más pequeño. Puede ser una conversación con alguien que ya conoces, pero con quien hace tiempo no hablas. Una en que te permitas ser un poco más real de lo que sueles ser. En que digas algo de lo que realmente estás pensando en lugar de lo de siempre. Puede ser buscar un espacio o un grupo, una actividad organizada alrededor de algo que genuinamente te importa, no con el objetivo de hacer amigos inmediatamente, sino con el objetivo de estar en un contexto donde la razón de estar sea algo real y no solo la obligación social. Puede ser simplemente decir que sí a algo que habrías declinado, una vez, sin comprometerte con nada más allá de esa vez. Adler creía que el cambio de comportamiento, cuando se hace de forma gradual y sin la presión de tener que resolverlo todo de golpe, produce cambios en la creencia que sustenta el comportamiento. Cuando empiezas a moverte en la dirección de la conexión y descubres que la amenaza que esperabas no ocurre, o no con la intensidad que temías, algo en la creencia de que no hay un lugar seguro para ti empieza a aflojarse. No desaparece de golpe. No se resuelve con una experiencia, pero se afloja, y ese aflojamiento hace que el siguiente movimiento sea un poco menos difícil, y el siguiente un poco menos todavía. Así es como se sale del aislamiento, no con una decisión heroica, con la acumulación de pequeños movimientos en la dirección correcta, y el primero puede ser más pequeño de lo que crees que tiene que ser. No estás rechazando a las personas. Estás buscando, de la única forma que en este momento te resulta posible, la conexión que te falta. Y que te falte, que sientas con esa intensidad su ausencia, que el aislamiento sea la respuesta que has encontrado a esa ausencia, no dice que eres alguien que no puede conectar. Dice que eres alguien que necesita la conexión de verdad, que no puede conformarse con la falsa, que tiene suficiente integridad como para rechazar el sustituto aunque el sustituto ofrezca la apariencia de lo real. Adler decía que el sentimiento de comunidad genuino, esa pertenencia que nutre en lugar de agotar, que aporta en lugar de extraer, que puede contener quien realmente eres en lugar de requerir que te reduzcas para pertenecer, es posible para todos. No fácil, no garantizado, pero posible. Y el camino hacia ella pasa exactamente por donde estás ahora. Pasa por entender qué tipo de conexión has estado rechazando y qué tipo de conexión genuinamente necesitas. Pasa por el primer movimiento, por pequeño que sea, en la dirección correcta. Pasa por la disposición a mostrarte un poco más real en los contextos que puedan recibirlo. No tienes que resolverlo todo hoy. No tienes que salir del aislamiento de golpe. Solo tienes que empezar a ver que el camino existe. Y que en algún punto de ese camino hay personas que pueden ver quién realmente eres y quedarse. No a pesar de ello, sino precisamente por ello. Esas personas existen. Esos contextos existen. Esa conexión es posible. Solo requiere que des el primer paso hacia ella. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.